Omicron y embarazo. Una reciente publicación dada este 19 de enero 2022 indicaría cuáles son los riesgos a tomar en cuenta en la relación Omicron en mujeres embarazadas. En este video vamos a compartir esta publicación y, lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que ha sido dada este 19 de enero 2022, en donde un grupo de investigadores estarían hablando sobre los riesgos que podría dar la variante Omicron en las mujeres embarazadas. Un punto muy importante a tomar en cuenta dado el avance de esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos muy importantes que uno debe conocer es qué población sería más vulnerable a las diferentes variantes del coronavirus. Desde que inició la pandemia COVID-19 y fue declarada como tal el 11 de marzo de 2020, se ha ido identificando grupos vulnerables al coronavirus. Inicialmente, las personas de mayor edad, las personas con una inmunosupresión o sobre todo los antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, eran los factores de riesgo que se conocía con respecto a la variante original del coronavirus. Sin embargo, con la aparición de las variantes, sobre todo las primeras como fueron alfa, luego beta y finalmente una de las variantes más preocupantes como delta, se empezó a identificar que las personas vulnerables eran las no vacunadas. Sin embargo, pese a ello, la información que se ha tenido con respecto al embarazo no ha sido bastante concluyente, por lo cual, viendo que personas y mujeres embarazadas se infectaban o podrían desarrollar cuadros severos, se indicó que la vacunación en este grupo de mujeres era necesario para evitar cuadros severos. Y la pregunta ante ello es, ¿y qué pasa con la variante Omicron? En una reciente publicación que ha sido dada este 19 de enero 2022, se indicaría que un estudio revelaría los riesgos en mujeres embarazadas frente a Omicron de no vacunarse. Las mujeres que se contagian de COVID-19 hacia el final del embarazo son más vulnerables a problemas relacionados con el parto, según un estudio, lo que destaca que la mayoría de las complicaciones se da entre las no vacunadas. En esta publicación que ha sido dada este 19 de enero de 2022, se aclararía que las mujeres embarazadas no vacunadas tendrían riesgos y complicaciones con el parto. La variante Omicron continúa provocando un crecimiento exponencial de los casos en todo el mundo. Según el reporte semanal de la Organización Mundial de la Salud, se han registrado para la semana del 15 de enero casi 20 millones de nuevos infectados a nivel global, un 16% más con respecto a los 7 días previos. Ello es muy importante nosotros que tengamos en cuenta. COVID-19 y embarazo estaría sobre todo dando un riesgo a las personas o mujeres no vacunadas. Las mujeres que se contagian de COVID-19 hacia el final del embarazo son más vulnerables a problemas relacionados con el parto, según un estudio que destaca que la mayoría de estas complicaciones se da en las mujeres no vacunadas. Una publicación dada en la revista Nature Medicine analizó que todas las mujeres embarazadas en Escocia, entre ellas más de 87,000 que tuvieron entre diciembre de 2020, cuando inició la vacunación, y octubre de 2021. El equipo, encabezado por la Universidad de Edimburgo, concluyó que las mujeres con coronavirus hacia el final del embarazo tienen más probabilidades de sufrir complicaciones
frente a las que se enferman en las primeras fases de la gestación o no lo han pasado. Los partos prematuros y natimuertos, es decir, nacimientos de bebés fallecidos o muertos o que fallecen al poco tiempo de nacer, son frecuentes entre las mujeres que enferman 28 días o menos antes de la fecha de parto. Situación preocupante que también estaría registrado para la variante Ómicron. Las mujeres embarazadas que se infectan al final del embarazo, 28 días antes del día del parto, y a ello se asocia que no están vacunadas, tienen riesgo, sobre todo para el bebé, de partos prematuros o natimuertos, bebés que nacen fallecidos. Dato importante que debemos considerar. Las complicaciones se dan cuando la mujer embarazada se infecta al final del embarazo y no al inicio del mismo. La mayoría de las complicaciones, que también incluyen ingresos a cuidados intensivos relacionados con COVID-19, se han producido en mujeres no vacunadas, de acuerdo al estudio. Los expertos indican que no es posible establecer si el virus contribuyó directamente a la muerte o a los nacimientos prematuros, pero es muy importante que la asociación está presente. De esta manera entendemos entonces de que la vacunación está creando un rol protector para evitar las complicaciones en las mujeres embarazadas. Es importante entender que una mujer, cuanto más se acerca a la fecha de parto, tiene que cuidarse de no infectarse, dada que las complicaciones que se van a presentar por la enfermedad COVID-19, independiente de la variante y sobre todo hoy en día, tomando en cuenta la variante Ómicron, va a ser repercusiones sobre el bebé. Puntos que nosotros debemos tomar en cuenta. Los autores de la investigación han indicado que el 77% de los casos COVID-19 en embarazadas ha correspondido a mujeres no vacunadas y las hospitalizaciones e ingresos a UCIs fueron sustancialmente más comunes en este grupo de mujeres. Por el contrario, destacó que solo un 3% de los ingresos hospitalarios y un 1% del ingreso a UCI fueron dadas en mujeres totalmente vacunadas. Dato importante y revelador. Las mujeres no embarazadas, 77% tenían la posibilidad de estar hospitalizadas o ingresar a UCI. En las mujeres embarazadas vacunadas, el riesgo era mucho menor. Es decir, las mujeres embarazadas no vacunadas eran las que estaban yendo más a hospitalización o a complicaciones que requieren UCI. Las mujeres embarazadas vacunadas tendrían menos riesgo de tener complicaciones. El equipo analizó sobre todo la muerte perinatal y hablaron sobre lo que significaría la tasa de mortalidad entre los bebés nacidos en los 28 días siguientes en las que sus madres tuvieron el coronavirus. Y es muy importante entender que todos los fallecimientos de los bebés correspondieron a mujeres embarazadas no vacunadas, lo cual que al momento de la infección conllevó a esta situación bastante lamentable. Alrededor del 17% de los bebés nacidos en los 28 días siguientes a la infección lo hizo prematuramente, más de 3 semanas antes de la fecha prevista. Situación importante. COVID-19 en mujeres embarazadas, incluido hablando Ómicron, afecta más al momento del parto. Las mujeres embarazadas en el último trimestre tienen más riesgo de complicaciones. Las complicaciones son partos prematuros o, lamentablemente, natimuertos, nacimientos de bebés muertos. Situación que debemos nosotros analizar y que las recomendaciones son que las mujeres embarazadas deben vacunarse frente al avance de la ola Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación y publicación importante. Este 19 de enero de 2022 se habría publicado los resultados de un estudio que evaluó el efecto de COVID-19 en mujeres embarazadas. Es importante entender que esto se extiende a la variante Ómicron. El estudio realizado en Reino Unido habría identificado que las mujeres embarazadas no vacunadas
son las que tendrían mayor riesgo a complicaciones, pero sobre todo complicaciones al momento del parto, teniendo un parto prematuro y la posibilidad de natimuertos o niños fallecidos, o el nacimiento de niños fallecidos. Datos que lamentablemente son importantes tomar en cuenta. Las complicaciones se dan sobre todo cuando la mujer embarazada se infecta días previos al parto, las embarazadas al inicio del embarazo. Las mujeres que están ya pronto a dar luz son las que presentan más complicaciones. Las mujeres embarazadas vacunadas tienen menor riesgo de hospitalización y sobre todo menor riesgo de complicaciones e ingresos a UCI. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.